Bueno, ¿qué tal, gente? Este video tiene que ver con la lista doblemente enlazada. Particularmente las listas doblemente enlazadas manejan un dato, ¿verdad?, en su elemento interno y tenemos un puntero siguiente y un puntero anterior. Entonces vean que aquí está debidamente el puntero siguiente y el puntero anterior. Particularmente, de acuerdo, tenemos pues constructor, sets y gets en general, ¿verdad? No hay nada absolutamente oculto, ¿verdad? Entonces pues por ahí no vamos a tener mayor problema. Este tipo de ejercicio también se puede adaptar para trabajar con clases y posteriormente se puede adaptar para utilizar tipos de datos genéricos, ¿verdad? Para utilizar aquí, en vez de un valor entero, utilizar cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser una clase, puede ser un tipo de dato primitivo, etc. ¿Sí? Si le echamos un vistazo, pues en realidad el constructor pues no es excesivamente complejo, ¿de acuerdo? Por ahí tenemos sets y gets, ¿verdad? Y se nos acaba el nodo. Aquí el chiste está en lista doble. Vean que particularmente lista doble tiene en su bloque privado el puntero start y el puntero cola. Le cambié de nombre en esta ocasión justamente como para que al final de cuentas algunos de ustedes utilizan nuevamente, ¿verdad? Puede ser el nodo raíz, puede ser el nodo pepillo, puede ser el nodo inicio, etcétera, ¿verdad? Es lo mismo, ¿sí? Bien, ahí está el inicio, pero está la cola. Recuerdan que vimos en el video de la teoría que estamos hablando de la cola y es justamente porque queremos hacer un proceso eficiente de inserción cuando queremos agregar al final de la lista. ¿De acuerdo? Entonces, vean que particularmente vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? El proceso de construcción no es excesivamente complicado, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, particularmente yo puedo preguntar si la lista está vacía en tanto y cuanto el puntero siguiente del inicio de la lista, ¿verdad? Del start, es igual a la cola. Si son iguales, básicamente es que no hay absolutamente nada. Al menos esa fue la forma en la que yo visualicé la estructura. De acuerdo. Aquí el valor al inicio, básicamente lo que hacemos es asegurarnos que haya algo, que la lista no esté vacía. Si la lista no está vacía, entonces retornamos un dato acá, ¿de acuerdo? En caso contrario, retornamos -1, ¿de acuerdo? A sabiendas de que un valor negativo genera error, ¿verdad? Es básicamente la forma de decir que la lista está vacía. Muy bien. El valor al final hace lo mismo y vean que no tengo que hacer ningún recorrido. En ningún momento estoy utilizando un proceso cíclico como un while o un for o un do while. Entonces vean que el obtener el valor al inicio o el obtener el valor al final son métodos que no tienen ciclos, entonces utilizan un valor constante, un TDN constante para cada una de las operaciones. Vean que, por ejemplo, aquí yo estoy haciendo una declaración. Sí, estoy haciendo una asignación y estoy haciendo una recuperación con el get siguiente. Esto vale 3, ¿verdad? Aquí estoy haciendo una evaluación. Esto vale 1 porque estoy preguntándole a temp si es igual a nulo, ¿verdad? Aquí estoy ejecutando igual. Esto vale 1 y esto de acá vale 1 también, ¿de acuerdo? Entonces estamos ante un método que el peso del método es totalmente constante y es 1, 2, 3 y 3 son 6. Ese método vale, este método, vamos a ver, pongámoslo por acá. Este método tiene TDN igual a 6. Es constante para todos, ¿de acuerdo? Entonces, va a durar muy poco en su ejecución. No estamos haciendo ningún recorrido, no tenemos crecimientos. Entonces, si lo vemos en el plano cartesiano dibujado, es un valor constante que permanece siempre ahí, ¿de acuerdo? Entonces, vean la importancia, por ejemplo, en este caso, para el valor final, de tener ese puntero al final de la lista, ¿de acuerdo? Muy bien, aquí tenemos un proceso de agregar. Ese proceso de agregar, yo lo traté de hacer genérico. No genérico por los tipos de datos, sino que no importa a dónde voy a agregar, siempre voy a utilizar ese método de agregar. ¿Por qué? Porque el método de agregar al inicio manda a llamar al método agregar y el método agregar al final
también manda a llamar al método agregar. ¿De acuerdo? Nada más que tengo que saber, sí, cómo voy a definir la posición, ¿verdad? El nodo de referencia a partir del cual voy a colocarme para saber en dónde voy a posicionar ese nuevo nodo. ¿De acuerdo? Entonces, al final de cuentas, se juega con la memoria de esa manera y podemos trabajar de esa mejor manera. En el proceso de borrado, pues vamos a buscar una referencia, ¿verdad? Particular. Entonces ahí vean que básicamente lo que hago es tener una estructura, ¿verdad? Para la reasignación de punteros. De nuevo, es un proceso de borrado genérico. ¿Por qué? Porque el borrar al inicio manda a llamar a borrar y el borrar al final también manda a llamar a borrar. Sí, entonces, particularmente, yo podría perfectamente a este borrar hacerlo privado, ¿de acuerdo? Y hacer públicos el borrar inicio y el borrar al final, como para que puedan ser invocados desde afuera. Posteriormente, esta sería básicamente la estructura. Es muy básica, estamos de acuerdo, pero me parece que ejemplifica bastante bien, ¿de acuerdo? Con base en este tipo de condiciones podríamos hacer buscar elemento, ¿de acuerdo? Podríamos buscar un elemento que ese sí podría necesitar hacer una especie de recorrido y cosas por el estilo. Pero bueno, bueno, no, disculpen, no había movido mi cursor hacia abajo. Aquí está el buscar elemento, ¿de acuerdo? Vean que sí, aquí estoy haciendo un ciclo, ¿verdad? Ese ciclo particularmente está buscando la cola, ¿de acuerdo? Entonces, definitivamente aquí voy a tener n, ¿verdad? Esto básicamente vale n, ¿sí? Entonces aquí sí, lastimosamente, cuando estamos haciendo una búsqueda, normalmente tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva. ¿Cómo arreglaríamos ese problema? Bueno, podríamos insertar en orden, ¿sí? Y posteriormente hacemos una búsqueda binaria, ¿verdad? Esa búsqueda binaria reduce el proceso de búsqueda. No tenemos que recorrer todo el... ¿Cómo se llama? No tenemos que recorrer toda la lista, ¿verdad? Todos los elementos de la lista para asegurarnos que tuviéramos esa búsqueda binaria. Sin embargo, tendríamos que hacer ese ordenamiento previo, ¿de acuerdo? Con todo lo que eso conlleva. El proceso de ordenamiento, no importa si lo hicimos en el proceso de inserción o si lo hicimos posteriormente, pues al final de cuentas, ese proceso de ordenamiento sí va a tener una N por ahí de camino, ¿verdad? Tiene ese crecimiento lineal que hablamos o que hemos visto en los gráficos, ¿de acuerdo? Por aquí tenemos un contador, nuevamente tenemos un ciclo. Algo que podríamos hacer es totalmente válido de la misma manera que tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Cada vez que tenemos un proceso de inserción, ¿de acuerdo? Podría ser que a la lista, ¿verdad? Yo le agregue aquí int cantidad, ¿verdad? Y este lo vaya incrementando cada vez que inserto o decrementando cada vez que borro, ¿de acuerdo? Y con eso nos podríamos ahorrar el tiempo, ¿de acuerdo? De este contador, de este ciclo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este TDN, ¿verdad? Es igual a, vamos a ver, esto sería 1, 2, 3. Sí, esto sería 2. Esto sería 1. Esto es n, aquí no hay nada que hacer, ¿verdad? Esto es una verificación por n, ¿verdad? 1n. Aquí sería el contador más. Nuevamente esto es n, ¿verdad? Y esto sí es una reasignación que igual es 3n, ¿verdad? No,
1n, sí, esto es n, de acuerdo. Entonces, vean que, bueno, básicamente por aquí tendríamos, al final de cuentas, este contador sería en TDN más o menos anda por ahí, ¿verdad? TDN, opa. TDN es igual a 3, 4, 5, 6, 7, 7 más 1, 2, 3 n's. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, o 3n más 7, como lo quieran analizar, ¿verdad? Al final de cuentas siguen siendo valores positivos y sigue siendo una suma. Si tuviéramos un contador que incrementamos al insertar y decrementamos al borrar, aquí tendríamos un valor constante en este método de contar, porque lo que haríamos es retornar el valor de ese contador. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ahí al final no hay mayor problema. El toString sí, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Lastimosamente, dependemos de, vamos a ver, de un ciclo. Aquí está. ¿Verdad? Es implementado con un do while, ¿verdad? Solamente como para... normalmente yo no hago do whiles, entonces pues lo puse por ahí como para sacar provecho de todas las herramientas disponibles que tenemos. Sin embargo, pues por ahí anda, ¿de acuerdo? Entonces vean que, bueno, finalmente este es la lista doblemente enlazada. Y cuando llegamos pues a la pantalla final, entonces vean que puedo hacer agregados, ¿de acuerdo? Puedo mostrar el contenido, puedo borrar y volver a mostrar el contenido, ¿de acuerdo? Y puedo buscar un elemento, ¿de acuerdo? Probablemente no lo va a encontrar porque estoy borrando ese final. Vamos a ver, lo podemos echar a andar, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿verdad? Entonces vean que, bueno, particularmente ahí está la listilla, hago el borrado al final, ¿verdad? Cuando busco el 40 valor no encontrado. Muy bien, entonces al final de cuentas, bueno, podríamos echarle un vistazo, vamos a ver. Vamos a ver por qué está esto comentado. En realidad esa última instrucción no la probé ahora que estaba construyendo la solución. Esperemos que, ok, sí, cantidad de nodos 3, ¿de acuerdo? Entonces, vamos bien, ¿de acuerdo? Al final de cuentas es la idea, ¿verdad? Es una lista doblemente enlazada, ¿sí? Tengo el puntero siguiente y el puntero anterior. Entonces, por ahí tengo que tener en cuenta nada más eso, ¿verdad? Es esa particularidad. Viendo este ejemplo, ustedes perfectamente pueden construir con relativa sencillez la misma solución para... Lo primero que pueden hacer a partir de este ejercicio es construir su propia versión, no utilizando valores enteros, sino utilizando objetos, por ejemplo, persona. El siguiente paso después de hacer de esta lista doble con objetos de tipo persona es hacer una lista doble que acepte valores genéricos con templates. ¿De acuerdo? Esos son tareas y trabajos que ustedes tienen que hacer. Se los voy a solicitar. ¿De acuerdo? Háganlo. Porque en el momento en el que lleguemos, por ejemplo, a un examen, probablemente les voy a decir, utilicen el ejercicio que ustedes tienen de la lista doble con programación genérica utilizando templates para desarrollar el siguiente ejercicio. ¿De acuerdo? Si ya ustedes tienen la lista preconstruida, el día del examen nada más copian y pegan el código y ya saben que funciona. ¿De acuerdo? Entonces no se queden, no se duerman en los laureles, ¿verdad? Estos ejercicios hay que hacerlos definitivamente porque en las evaluaciones se los voy a solicitar para que le saquen provecho, para que reutilicen su código y para que aceleren el proceso de desarrollo. Bien, gente, nos estamos hablando. Espero que les haya servido la explicación del ejercicio y nos estamos viendo en próximos videos.